¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estén ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es algo muy típico del verano, que es dónde está y cómo limpiar el filtro antipolen del aire acondicionado de nuestro coche. Lo vemos dentro de este vídeo. Bueno, amigos, pues estamos en la zona donde normalmente se encuentra el filtro antipolen. Los fabricantes de coches, los filtros antipolen normalmente lo esconden bien en la zona del salpicadero, bien por adelante, bien por aquí abajo o en partes todavía más bajas. E inclusive yo los vehículos que me he encontrado normalmente los tienen como este en la parte del fondo, detrás de la zona central del salpicadero. En este caso viene con una tapita blanca, no sé si desde ahí se ve. Ahora lo pondremos más cerca para que se vea mejor. Esa tapita blanca lo extraemos y ya podremos sacar nuestro filtro. Bien, la función de este filtro es que lógicamente el aire que vaya saliendo por los difusores salga lo más limpio posible. ¿Qué suele ocurrir? Que como está en las zonas más bajas del coche se suele llenar de polvo bastante. Entonces es recomendable como mínimo una vez antes del verano y otra vez durante el verano limpiarlo para que nos salga más cantidad de aire y además más limpio. Eso se puede hacer una vez limpiarlo y una vez se cambia, así año sí, año no. Y bueno, y esa es la función que vamos a hacer ahora. Así que vamos a acercar un poquito más la imagen y vamos a ver cómo lo quito, ¿vale? Ya en esta imagen más cercana podéis ver que el filtro antipolen es esa tapa blanca que se extrae tirando de una pestaña que tiene en la parte inferior hacia afuera y sale un poquito inclinado, o sea, sacamos primero la parte de abajo y luego extraemos la parte de arriba. Y ahora vamos a limpiar el filtro. Yo, en mi caso, lo voy a limpiar con el compresor que tengo de aire a presión. Le aplicamos bastante aire por las dos caras hasta que deje de expulsar polvo y suciedad. De una forma muy parecida se limpia el filtro del aire del motor, que arriba os dejo el enlace del vídeo que hice anteriormente. Antes de terminar, pasamos también el aire a presión por la ubicación donde va alojado dicho filtro. Y ya lo único que nos queda es encajar el filtro en su ubicación. Como veis en la imagen, primero lo encajo de la parte superior y luego de la parte inferior. Bueno, amigos, y de esta manera tenemos nuestro aire acondicionado de nuestro coche echando más cantidad de aire y más limpio. Y como siempre ya sabéis, todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós.